Ok, ahí está. Listo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alexis Rodríguez. Yo soy tutor en este curso de Fundamentos de Programación Web y hoy les voy a ayudar acá con la migración 3, que es ver y aclarar dudas respecto al proyecto número 3 que tienen que entregar creo que este fin de semana, ¿verdad? O la siguiente semana también. Entonces, para eso estamos por acá. Ahora, esta pequeña presentación que están viendo en pantalla, bueno, es algo muy rápido y después vamos de la presentación, vamos a ver lo que es el enunciado del proyecto y evacuar cualquier duda que tengan. Entonces, esa es la dinámica hoy. Entonces, para empezar, okay, vamos a ver que se me hizo la presentación. Listo. Ok, proyecto 3. Bueno, como pueden ver en el enunciado, el proyecto 3, en resumen, es una continuación de los proyectos 1 y 2, y en donde lo que vamos a hacer es el agregar el uso de la base de datos en el proyecto de API, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta aquí eso es claro, lo tienen así de claro. Y continuamos. Entonces, ¿y qué es esto de, bueno, es una continuación del proyecto 1 y 2? Ok. Ustedes, en el proyecto 1 realizaron un proyecto de MVC, ¿verdad? Que son las primeras 3 cajitas que se ven aquí en la presentación, que es lo de la vista, el model y el controlador, ¿verdad? En el proyecto 2 desarrollaron un API, ¿verdad? Que se debía llamar desde el controller de MVC. Ustedes tenían que llamar utilizando un HTTP client, posiblemente ahí en .NET, y llamar a un servicio API, ¿verdad? Que da otro controller en otro proyecto que podía estar ahí en la misma solución, ¿verdad? Entonces ya tenían dos proyectos, un proyecto de MVC y un proyecto de API. Y ahora, entonces, la parte nueva es la parte de la base de datos. ¿Qué es lo que van a hacer? Implementar la base de datos, ¿verdad? Hacer un diseño, la base de datos, y cada vez que se realicen invocaciones al controller, a los métodos que están en el controller del API, en lugar de llamar a un caché o a variables ahí en memoria, lo que vamos a hacer es buscar o agregar datos en la base de datos. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Ok, ok, ya. Excelente. Entonces, esto es la presentación, ¿verdad? Esto es el repaso, ¿verdad? Es recordar que sí, siempre tenemos que tener la parte del API, perdón, de MVC, que fue lo que se hizo en el proyecto 1, la parte del proyecto 2, que es el API, y ahora agregamos una base de datos en el API, ¿verdad? Que eso sería la parte del proyecto 3. Así, entonces vamos a pasar a ver el enunciado. Entonces, finalizo aquí y vamos a repasar el enunciado. Ok, aquí está el proyecto 3. Vamos a ajustar un poquito el tamaño. Ok. Bueno, dice, este proyecto se debe utilizar, en este proyecto se debe utilizar la herramienta Visual Studio, ¿verdad? Igual que en los proyectos anteriores, en C# y en el servidor virtual. Este es el proyecto MVC con los servicios Web API, ¿verdad? Y para este proyecto se requiere lo de la programación orientada a objetos, que es el que viajen los objetos como parámetros, ¿verdad? Entre los métodos viajan los objetos. Y ahora sí, los datos serán almacenados en una base de datos de SQL Express. Bueno, la versión que está instalada en en las máquinas virtuales. Encontrará que además agregará funcionalidad al sitio web que ya había desarrollado en el proyecto 2. Bueno, ahorita vamos a repasar aquí en el enunciado si hay funcionalidad adicional. ¿Verdad? Un recordatorio, ¿verdad? Es que, digamos, este proyecto de base de datos, la base de datos que ustedes hagan en las máquinas virtuales se les va a borrar, ¿verdad? Aunque ustedes entren, abandonen la sesión y después entren y les aparezca ahí, no sé, a la hora, a las 2 horas,
esa base de datos posiblemente después vaya a desaparecer, ¿verdad? Al siguiente día o demás. O encuentren bases de datos de otras personas que están trabajando. También eso puede pasarles, pero todo eso en algún momento se desaparece por el tema de estar usando máquinas virtuales, ¿verdad? Entonces la práctica aquí es que siempre es la base de datos que estén trabajando, la respalden, tengan un script o algo que les ayude a, digamos, a crear la base de datos desde cero para entregarla y para que ustedes puedan retomar el trabajo, ¿verdad? Si fuera necesario. Profe, yo aquí entiendo, al Sí, momento de hacer ya la entrega final, en la carpeta del proyecto va el proyecto tal cual, el video y supongo que también va el script para generar toda la base, ¿no? Que ustedes generan al momento de hacerlo. Entonces, ustedes al momento de revisar generan el SQL con el script, no sé, supongo que dejaré para que funcione, porque si se borra. sí, ustedes tienen que saber que eso se va a borrar, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que entregarnos a nosotros algo que es el script de base de datos, ¿verdad? Para que, para que uno desde cero corra el script. Entonces eso me forma la base de datos, me forma las tablas y todo lo que ustedes diseñaron y pueda correr su proyecto, ¿verdad? Entonces sí, es un script o pueden ser varios scripts, ¿verdad? Pero muy clarito. Un script que cree la base de datos y las tablas y todo lo que ustedes ocupen de base de datos, ¿verdad? Porque entonces si nosotros vamos a tomar eso, lo vamos a correr, porque no pueden asumir que hay cosas en la máquina virtual, ¿verdad? Solo pueden asumir, solo saben que lo que va a haber ahí es el servidor de SQL, ¿verdad? Nada más. Entonces, una base de datos, eh, la que ustedes vayan a utilizar, hay que crearla, ¿verdad? Porque en la máquina virtual eso se borra. Entonces, sí, tienen que, ese script, ¿verdad? Que ustedes, igual, ustedes también lo pueden utilizar, ¿verdad? Porque trabajan un día y entonces al otro día ingresan a una máquina virtual, les puede tocar otra máquina virtual y entonces de ello, no van a crear la base de datos desde cero, ¿no? Mejor agarran el script que hicieron de la sesión anterior y lo ponen. Entonces ese mismo script, cuando ustedes tienen ese respaldo de base de datos, es lo que pueden entregar para que nosotros ejecutemos el script y podamos hacer la revisión. Pero sí, se ocupa entregarlo, ¿verdad? No hay quite. Hay que hacerlo porque, si no, cuando yo llego a correr el proyecto, no va a tener base de datos y no va a correr, el proyecto no corre y lastimosamente no se va a poder calificar. No sé si esa era por ahí va la duda. ¿Está claro? Sí, sí, muy claro. Ok. Entonces, bueno, esto es el recordatorio, ¿verdad? La máquina virtual, todo lo que se haga ahí se pierde, ¿verdad? Entonces usen la carpeta, el código, la carpeta que ustedes tienen, donde están entregando los proyectos, ahí ustedes pueden guardar el código ahí no les pasa nada. Y lo de la base de datos, guardar el script, ¿verdad? Para que cree los objetos de la base de datos y los objetos tablas que están utilizando por ahí. Eh, igual, ¿verdad? Las mismas reglas del proyecto 1 y 2, el proyecto tiene que estar en .NET 7. Ok, bueno, aquí las reglas generales que han estado para los proyectos 1 y 2. Si utiliza otro software, ¿verdad? Otro patrón de diseño, como o sea, algo que no sea MVC, ¿verdad? Y el API, el servicio API que se les pide, se les califica con 20 puntos sobre 100. Las mismas reglas de que si no compila o da error el función. También una nota máxima de 20 puntos de 100. Y ahora sí, diseñar la estructura de base de datos. Una vez que se han definido las entidades y las operaciones CRUD, la de consulta, es escritura, actualización y búsqueda, y borrado, se debe diseñar la estructura de la base de datos que se utilizará para almacenar la información del sistema. En este caso, se puede diseñar una base de datos con las tablas que usted considere necesarias. El diseño eso queda a criterio de cada estudiante, ¿verdad?
y debe llegar al menos a la segunda forma normal. Bueno, el sistema ahora va a implementar el servicio de base de datos. Recuerde que debe entregar el script de base de datos o el archivo de respaldo, porque las bases de datos de que creen en el servidor virtual no son persistentes y se van a perder. Entonces, lo mismo del proyecto 1 y 2. Todo el sitio debe ser navegable y ¿qué significa esto? Que debe tener un mecanismo para poder moverse entre las diferentes páginas web que implemente, ¿verdad? Entonces, no es válido que uno, que le digan al profe, sí, profe, es que esa opción sí la implementé, pero está en esta URL. Si el profesor no tenía ningún botoncito o alguna forma de llegar hasta la URL, ¿verdad? Y adivinarla. Entonces, a eso es con lo de navegable. Ok, el estudiante debe presentar el instrumento con todo el código fuente. El video debe ser presentado dentro de una carpeta en el escritorio del servidor virtual que se le asignó y la carpeta debe tener como nombre proyecto número 3, proyecto 3. ¿Verdad? Entonces, igual que en los proyectos 1 y 2, la carpeta que indica qué proyecto es y entregan ahí el código y el video. Y en este caso, el script o los scripts de base de datos. Ok. Ahora, bueno, aquí el recordatorio de que el servidor virtual se guardan todas las acciones que realice, por lo que es requerido que entregue cada instrumento en el tiempo que se ha establecido para hacerlo. Igual esto aplica lo que se les había dicho de emergencia para el proyecto número 1, que después se aplicó para el proyecto número 2, ¿verdad? Lo de los lunes, los martes, miércoles, jueves, creo, también, para el proyecto número 3. Y no se va a calificar ningún instrumento que no se presentado en el servidor virtual, sin excepciones. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser los aspectos a evaluar, ¿verdad? Entonces, vamos a requerir una interfaz web de inventario que va a llamar al servicio RESTful del inventario, ¿verdad? Entonces, un MVC de inventario que va a llamar al API del inventario y luego este API utiliza la base de datos para realizar los métodos de insertar, buscar, eliminar y actualizar. Y ahí está el valor de cada uno de estos ítems. Lo mismo se les va a pedir, pero para el tema de clientes, ¿verdad? Entonces, una interfaz web de los clientes, la misma que han venido desarrollando, solo que, ¿verdad? Entonces, va por la parte de MVC, luego pasa al servicio API y en el API vamos a la base de datos a realizar las acciones que ya debe realizar, ¿verdad? Que es el insertar, buscar, eliminar y actualizar de nuevo. Lo mismo para los pedidos, ¿verdad? El insertar, el buscar, eliminar, actualizar. Desde el MVC, pasando por el API hasta llegar a la base de datos. Ok. Por aquí, ¿dudas? No, o sea, yo entiendo que al final es actualizar todo el proyecto 2 usando la base de datos, hacer la conexión en lugar de usar el caché y usar toda esa clase de data para guardar las listas y todo esto, ahora nada más hacer la conexión con la base de datos y hacer las consultas. Correctamente. Ujú. Ujú. Y lo último es la parte de los reportes, ¿verdad? También que está aquí en la evaluación. Bueno, y el video, ¿verdad? Lo del video siempre aquí aplica, ¿verdad? Que es el último ítem de la de calificación, que es un total de 20 puntos del 100%, la quinta parte. Y esta otra parte que se desarrolló en el proyecto 2, ¿verdad? Que es la parte de los reportes, ¿verdad? Entonces, igual, esto es eh, desde la parte de MVC, ¿verdad? Tiene que haber una interfaz para los reportes. Esto va a llamar a un API, un servicio API, y el API, en lugar de usar los datos que están ahí en la memoria, como lo mencionaron ahorita, también va y utiliza la base de datos, ya sea para agregar o, bueno, en este caso sería más que todo consultar, ¿verdad? Y son los reportes, son 3 reportes, ¿verdad? Que están en calificación. Primero es un reporte de ventas de pedidos diarios, mensuales, trimestrales, por cada bodega. Entonces aquí
Estos pedidos se puede escoger, ¿verdad? Qué es lo que uno quiere ver, si el reporte diario, el mensual o trimestral, y escoger una bodega, ¿verdad? Esto tiene un valor de 10 puntos. Luego el reporte de pedidos por cliente con todas las ventas del mes, de un día o por un rango de tiempo en horas y minutos, ¿verdad? Dentro de un día. Y eso es entonces igual, podemos escoger, digamos, en la parte de la interfaz, escoger si lo que queremos ver son las ventas para un cliente del mes, del día o por rango de tiempo. Eso tiene un valor de 6 puntos. Y el reporte de los clientes que hacen más pedidos en monto, ¿verdad? Entonces, lo que en un mes específico, ¿verdad? Entonces, ahí es ver, obtener el monto de todos los clientes, el monto total de los pedidos de los clientes para un mes específico y entregar, digamos, reportar cuáles son los pedidos, perdón, los clientes que hacen más pedidos, más bien. No, disculpen lo que dije anteriormente, sería buscar los clientes que hacen más pedidos, obtener la cantidad de pedidos, ¿verdad? Una sumatoria de pedidos y para un mes específico y entonces entregar los clientes ordenados eh, de mayor a menor. Eso tiene un total de 6 puntos. Listo, ¿verdad? Esto no, me parece que no hay funcionalidad adicional, ¿verdad? Simplemente es lo que ya han venido trabajando en el proyecto 2 y 3, que igual ustedes ahí pueden revisar todo lo que tienen que se tuvo que haber entregado en el proyecto 2 y 1, perdón, 1 y 2, y hacerlo con base de datos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda respecto a algún tema sobre el proyecto, los objetos, ¿está todo claro? Las funcionalidades. Sí, Sí, profe, en parte sí. sí, todo claro. Yo sé que la otra semana es de la tarea, pero no sé si tal vez fuera de la sesión podemos como leer toquecito la tarea porque para ir avanzando en eso. Es que es como un toque medio trabalenguas, pero no sé si se podrá o hasta la próxima semana. Sí, lo mejor sería, digamos, que pusiera la consulta en el foro, ¿verdad? ¿Ok? O le mandaras ahí el correo en la plataforma al tutor o tutora y y que te atienda, o no sé si, ¿verdad? Para que sea rápido, ¿verdad? Ok, ok. Y no tengas que esperar hasta la mediación que va a haber eso, la tarea. Eh, y no, entonces, muchas gracias, chicos. Desearles buena suerte con el proyecto, con la tarea y con el curso. Y, y estamos para servirles. Que les vaya bien. Perfecto, profe, muchas gracias. Tal vez una Mucho pregunta gusto. para terminar. Digamos, Sí, aquí se claro. pueden, hay dos formas, ¿verdad? Puedo usar el Ado.net directamente o puedes usar el MV Core, ¿verdad? También. Sí, Eh, excelente consulta. Cualquiera de Sí, los dos es válida, ¿verdad? correcto. Pueden usar el lado.net o lo que es Entity Framework. Entity Framework. Ok, sí, correcto. Sí, nada más que con ese sale más directo, ¿verdad? No hay que hacer mapeo de la base de datos, prácticamente directo a la clase, a la tabla. Entonces, era la consulta si Sí, ambos eran válidos, nada más. sí, los dos son válidos, ¿verdad? Son distintos, pero son válidos, son distintos enfoques y cualquiera de los dos que utilicen, nada más igual, asegurarse de lo que les mencioné y recalqué al principio, que el tema del script, ¿verdad? Aquí el tema importante y el cambio es entregar el script, ¿verdad? Para que cuando llegue su profesor a revisarlos, y pueda correr el proyecto, ¿verdad? Y no tenga ningún problema. Sí, como parte de la demostración del video, digamos, yo ya lo terminé, entonces cuando lo realicé, grabé ahí donde usé el script para generar la base de datos y demás, Sí, para que quede ahí pero de prueba funcionando, ¿verdad? Y ahí quedó el script, em, correcto.
Sí, no, tienen que entregar el script, ¿verdad? O sea, si está en el Sí, video, claramente. de ahí, no me va a servir porque yo no, cuando lo llegue yo a revisar, no voy a poder correrlo, ¿verdad? Entonces, Sí, sí, el script tiene que venir, ¿verdad? O sea, sí, está bien que completamente. lo pongas en el video, pero no hacemos nada si solo va en el video, ¿verdad? Entonces, recordar eso. Es importantísimo que entreguen el script y todo lo que se ocupe para ejecutar el proyecto. Sí, y dentro del script puedes agregar los ATA, las tablas, para que también cuando levante la base de datos ahí esté toda la información y ya puedas cumplir con lo que dice el enunciado, ¿verdad? Que tienes que tener al menos un objeto de cada tipo registrado ya. Correcto. Ok, perfecto, entonces sí, eso era. Sí, cumplir, ¿verdad? Sí, todo lo indicado en los proyectos anteriores, ¿verdad? Lo de tener un objeto y demás. Y entonces sí, todo eso lo pueden entregar en un script. Que se, porque sí, o sea, si falta, igual, si falta una tabla, ¿verdad? Y el sistema va a fallar cuando yo intente agregar, ¿verdad? Entonces, eh, insertar, digamos, un cliente y si no está la tabla de los clientes, el sistema va a fallar. Entonces, ahí van a perder puntos. Entonces, sí, cerciorarse que el script me deje todo listo para poder evaluar ese proyecto completo. Perfecto, muchas gracias. Mucho gusto. Ok, estamos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.